La verdad es un gusto, antes que nada, presentar a estos dos grandes personajes que nos acompañan hoy para hablar sobre el universo consciente, en homenaje a Stephen Hawking, al ojo de Stephen Hawking. Quiero plantear algo que me parece muy interesante al hablar de Gerardo Herrera y de José Luis Díaz de una manera rápida, porque ambos hacen un recorrido desde sus disciplinas que de alguna suerte los encuentra. Cuando estamos hablando de Gerardo Herrera, estamos hablando de un gran físico que explora los rincones más remotos del universo y de esa manera se encuentra con que hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Y entonces lo que hace Gerardo es un recorrido que curiosamente lo lleva del estudio de las galaxias a la culminación de ese momento de conciencia en donde el ser humano está explorando las estrellas y el universo y el cerebro se vuelve un espejo de lo que nos rodea para poder conocerlo. Por otro lado, José Luis Díaz, que tiene formación de médico, de neurocientífico y que tiene también esta inquietud profunda de explorar el cerebro, hace un recorrido, digamos, inverso. Va del cerebro al cosmos. Pero de alguna manera entonces estas dos miradas son profundamente complementarias. En el caso de José Luis Díaz, él estudia el cerebro y como nos acaban de decir el día de hoy, el cerebro se estima que tiene 100,000 millones de neuronas. De lo que estamos hablando entonces es de la exploración de una galaxia dentro del cerebro. Y entonces vamos a ver cómo desde esa inquietud por estudiar las galaxias del cerebro, de repente se encuentra también con el cosmos. Entonces son dos visiones complementarias muy importantes, muy interesantes, y antes que nada quisiera que les brindemos un fuerte aplauso. Y bueno, estamos aquí para hablar precisamente de un homenaje a Stephen Hawking. Entonces, ¿qué mejor que en la siguiente diapositiva podamos escucharlo por un momento y sentir su presencia? Porque cuando estamos hablando de Stephen Hawking, estamos hablando de un momento en que el universo toma conciencia de sí mismo gracias al conocimiento que nos brinda la ciencia. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, corremos. Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer, in my mind, I am free. Y bueno, esto es, la verdad es hermoso recordar sobre todo esa mirada, ¿no? Lo que se dijo es, mi nombre es Stephen Hawking, soy físico, cosmólogo y una especie de soñador, aunque no me puedo mover, sin embargo, y tengo que hablar mediante una computadora, en mi mente soy libre. ¿Y libre para qué? Pues para explorar el universo y hacer las grandes preguntas. Y esto es muy interesante porque entonces vamos a empezar con el tema de cómo el universo se vuelve consciente. Y bueno, Gerardo, tú sabes que el gran biólogo George Wald, quien ganó Premio Nobel de Fisiología y Medicina, decía que los físicos, o sea, personas como tú, son el instrumento que tienen los átomos para poderse conocer a sí mismos. Si seguimos este hilo de pensamiento, ¿qué representa Stephen Hawking en términos del conocimiento del universo? Bueno, muy interesante la pregunta reiterativa, ¿no? Que siempre... Sí. Y que ha sido ya en varias ocasiones, en varias épocas, según los problemas que nos hemos planteado en la primera, en la segunda mitad del siglo pasado y en esta que está comenzando, una pregunta reiterativa. Me parece que esta es la que define bien a la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Yo creo que una manera de definir a Stephen Hawking es también de una manera reiterativa. Lo hizo John Wheeler, ¿no? John Wheeler
Es un físico, para los que no saben, un físico muy reconocido, un físico que fue el que inventó la idea de los agujeros negros y los estudió por mucho tiempo y trabajó muy de cerca con Stephen Hawking. Y John Wheeler se planteó en alguna ocasión la reflexión de la evolución del universo y decía que por alguna razón que todavía no entendemos muy bien, el universo apareció hace 13.800 billones de años y evolucionó de una tal forma que acabó creando a algunos, dice, algunos que empezaron a contemplar al universo. Generó unos espejos capaces de verlo, de meditarlo, de reflexionarlo. Pero él comenta en su texto algunos. Y yo creo que eso define muy bien a Stephen Hawking. Yo creo que él pertenece a la más alta capa de esos algunos que lograron ver al universo y a un universo que se refleja en sí mismo. Yo creo que eso es Stephen Hawking, un espejo del más alto nivel, el más puro, el más limpio, en donde el universo se reflejó. Yo así lo definiría. Y en este marco, pues, nos llevó también a explorar el origen del universo como una especie de serpiente que se muerde la cola, ¿no? Me acuerdo que cuando George Smoot, el Premio Nobel de Física, también hablaba sobre las investigaciones del origen del universo, sobre el Big Bang, al hablar de la radiación cósmica de fondo, planteaba que nosotros podíamos escuchar ecos de esa radiación cósmica de fondo. Y esto quiere decir que estábamos escuchando nuestro origen. Y esto es apasionante porque cuando uno tiene encendida la radio en la noche, decía George Smoot, a veces escucha uno una cierta estática. Dice, y aquí y allá esto ocurre porque es causado por la interferencia electromagnética de un refrigerador. Pero aquí y allá también son sonidos que provienen del Big Bang y que estamos estudiando y que Hawking de alguna manera es vital para entender estos procesos en donde la serpiente se muerde la cola y empieza a conocer su origen. Sí, definitivamente, ¿no? Hace rato Jorge Volpi comenzó inaugurando este festival con una reflexión que a mí me gustó mucho. Dijo, la primera mitad del siglo pasado fue la mitad de la física, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad se generaron ahí, y tú has planteado una pregunta reiterativa de esa época, son los átomos que han creado los físicos para verse a sí mismos. Yo creo que la segunda mitad del siglo fue dominada por las investigaciones y al final, creo yo, quiero ser muy agresivo con esto, entendiendo el mecanismo de la vida. Creo que básicamente entendemos el secreto de la vida, con muchos problemas todavía por entender, pero fue la segunda mitad del siglo pasado y ahí también nos planteamos una pregunta reiterativa que en este caso le tocó a Richard Dawkins hacerla, el gen egoísta. Es esta estructura molecular que de manera muy egoísta busca replicarse una y otra vez, y en este deseo inconsciente de replicación de los genes nos construye y nos hace querer y desear cosas, ¿no? Y ahora estamos ante quizá la primera mitad del siglo que está muy envuelta y muy involucrada con el problema de la conciencia, y acá tenemos nuevamente este proceso reiterativo en el que nos damos cuenta que la primera mitad del siglo pasado inicia con la física y nos plantea ahora esta cuestión, el desarrollo del universo desde hace 13.800 millones de años, de las diferentes interacciones para llegar aquí a generar un espejo que es nuestro propio cerebro. Y hablando de espejos, precisamente, José Luis Díaz, tú abres el epígrafe de tu libro La conciencia viviente, es una frase de María Zambrano. Y ella dice, proclama la vida su condición de espejo, en alteración constante, ondulado por la vibración, desigualmente capaz de reflejar, tornasolado en su relucir. Yo creo que esto de alguna manera resume de una manera fantástica lo que quiere decir la conciencia, la reflexión filosófica, el hecho de que el ser humano pueda reflexionar sobre su entorno, sobre su origen. Y bueno, vamos a hablar brevemente de lo que representa el ojo de Hawking. En el libro de Yuval Harari, Homo Sapiens, Sapiens, de animales a dioses, él dice que la historia de la evolución humana tiene dos grandes revoluciones cognitivas. Una ocurre hace 70.000 años, cuando el mono se volvió mono sapiens. Octavio Paz diría el mono gramático.
Yo le diría el mono imaginante, el mono que tiene lenguaje, que tiene capacidad de reflexionar sobre sí mismo. En este entorno, luego viene otra gran revolución cognitiva que sucede más o menos hace 500 años, que es la revolución de la ciencia, otra forma de conocer. Hablemos del ojo de Hawking en torno a esta revolución cognitiva. Bueno, yo me gustaría referirme un poco a la idea de, originalmente de Julian Huxley y después de Wheeler, de que el universo, gracias a la cosmología moderna, es un aparato que se está autoobservando. De hecho, quizás ustedes hayan visto la figura de Wheeler, que es una enorme U, de la U del universo, en donde uno de los dos polos es un ojo que está viendo al otro polo. Y esta es la idea de que el universo se autoobserva gracias a la astronomía y la cosmología moderna. Es el ojo de Hawking. Vale la pena abordar un poquito sobre esto, ¿no? Sí, claro. Hay algo como muy aceptable, digamos, muy razonable en la idea de que gracias a los seres humanos que contemplan las estrellas, para empezar, antes de la cosmología, y que contemplan finalmente con Galileo el libro de las fórmulas que subyacen a las leyes físicas y demás, es algo que se está contemplando a sí mismo. Pero pues yo me formé en la neurofisiología y en la ciencia cognitiva y quiero un poco retar esta idea, porque la idea de autoconciencia, el universo autoconsciente de esta manera, pues sería una réplica de la autoconciencia humana tal y como la sentimos. Estamos usando la misma palabrota de autoconciencia en los dos casos y yo creo que hay que tener cuidado, porque la manera como un ser humano es autoconsciente es muy diferente a esta idea razonable del universo que es consciente de sí mismo a través de los seres humanos. La autoconciencia humana es otra cosa, es un cúmulo de funciones cerebrales y corporales que le permiten a una persona tener una autorrepresentación. Es prácticamente una función corporal completa, el cerebro es crucial en ello, y es una relación también del cuerpo con el mundo, ¿no? O sea, el sujeto es autoconsciente porque sabe que otros lo son también, etc. O sea, hay un fenómeno social y demás. En este sentido, el universo difícilmente puede considerarse autoconsciente de esta manera, pensado de esta manera. Sí, desde la manera en que nosotros somos autoconscientes. Ahora, un reduccionista a ultranza, ibas a decir eso, un reduccionista a ultranza puede decir, no, la autoconciencia no está en todo el cuerpo, ni siquiera en todo el cerebro, ni tampoco, de la misma manera que la autoconciencia del universo tampoco está en todo el universo, sino en Stephen Hawking y 4 más. O no sé cuántos son los algunos que hay ahí. Alguien puede decir, bueno, son 4 neuronas en realidad las que nos hacen autoconscientes. Y yo debatiría eso, pero lo voy a dejar como una especie de provocación. Para posterior. Y de hecho, en este marco me parece muy interesante algo que tú planteas, Gerardo, que está relacionado con las redes de información que parecen extenderse también a lo que nosotros estamos observando en el universo externo. Porque al final de cuentas, sin entrar en el problema de la autoconciencia, sí sabemos que el cerebro se vuelve un instrumento para conocer lo que nos rodea y conocerlo mejor si tenemos mentes del tamaño de Hawking. Pero lo que se descubre cuando estamos yendo más allá de lo que nuestros sentidos nos podrían revelar, es un tejido muy interesante y que tiene un gran misterio. Háblanos de eso, por favor, querido. Sí, Gerardo. Fíjate que viene muy al caso porque a lo mejor va más en la dirección de lo que comenta José Luis, ¿no? Sí. Del universo consciente en sí mismo. De hecho, en su libro lo discute un poco, que es una divagación, vamos a ponerlo así, divagación, muy interesante, que tiene que ver con la estructura misma del universo, ya no con el cerebro en el que el universo se refleja, sino con la estructura misma del universo. Y en ese sentido, a lo mejor, si te parece, actualiza un poquito cuál es la concepción más reciente de la estructura de nuestro universo. Hace aproximadamente... El espejo más reciente. El espejo más reciente, o lo que vemos, lo que nuestro cerebro ve de manera más reciente, es hace 4 años, aproximadamente menos de 4 años, septiembre del 2014, por ahí, astrónomos en Hawái
se empezaban a preguntar cómo definir las más grandes estructuras del universo. Y las más grandes estructuras que conocemos en el universo son los cúmulos y los supercúmulos de galaxias. Cuando nosotros vemos el mapa del universo, vemos grumos de materia que se aglutinan en determinadas regiones y grandes espacios vacíos. Y siempre ha sido muy difícil definir cuándo termina una y cuándo empieza la otra. Así que desde hace mucho tiempo pensamos que nosotros estamos en el supercúmulo de Virgo. Pero con esta dificultad de definirlo, eso se plantearon otra manera de encontrar una estructura. Entonces se pusieron a ver el movimiento de las galaxias, ya no la posición misma. Y al hacerlo encontraron algo muy interesante, encontraron una estructura que es dinámica, una estructura de galaxias que se mueven en trayectorias y que todas parecen converger en un punto al que se le ha llamado el gran atractor. A esta gran estructura se le llamó, pues con una palabra hawaiana, la Inakea, no sé exactamente cómo se pronuncia la Inakea, esa es ahora, para todos los que están acá, esa es nuestra nueva posición, nos encontramos en la Inakea, que es una palabra hawaiana que significa cielo inconmensurable. Y este es el final de la grandeza, dicen los astrónomos, esto es el final de la grandeza, porque es la estructura más grande que conocemos. Pero además de esto, parece ser que las galaxias entre sí están unidas por delgados hilos de materia. Esos son también postulados de hace mucho tiempo, que están en los modelos cosmológicos, pero que en fechas recientes se han podido observar estos delgados hilos de materia que unen a una galaxia con la otra. Y sobre esto José Luis lo comenta en su libro Frente al Cosmos. Frente al Cosmos, con un capítulo que se llama El Universo Consciente, en el que pues se echa a volar la imaginación, porque si uno compara la imagen de un cerebro de ratón, se pueden observar las neuronas como nodos y luego las dendritas que se unen a otras, que se parecen muchísimo a este conglomerado de galaxias con delgados hilos que llenan el universo dejando espacios vacíos. Y esto ha dado lugar pues a la posibilidad, a la idea fantasiosa de un universo como un gran cerebro que está pensando, ¿no? El cerebro cósmico, diríamos. El cerebro cósmico. O el narcisismo cósmico. Una red cósmica, ¿no? Una red cósmica, ¿no? Cualquiera de las dos posibilidades, dependiendo de qué tan afinado está nuestro instrumento para asomarnos para la realidad. Pero lo interesante es que esto se explora con ciencia. Y en este marco, ¿qué te merece esta reflexión que plantea Gerardo, querido? Bueno, creo que en el mes de junio que fue 2006, en el New York Times, aparecieron estas dos figuras que fueron elegidas por un poeta, ¿no? David Constantine. Exacto, ¿no? por David Constantine, un poeta. Entonces aparece la imagen de un cerebro de ratón, en realidad de unas cuantas neuronas de un cerebro de ratón, y al lado aparece una recreación, porque nadie puede fotografiar eso, ¿no? Una recreación de clústeres de galaxias y demás, y hay cierta similitud entre ellos. ¿Qué nos dice esto? Voy a volver como lo de la autoconciencia, a echar un poco de balde de agua fría. Me encanta la idea, tiene una tradición muy larga de que así como arriba, así es abajo, que decían los isabelinos, ¿no? Del macrocosmos se refleja en el microcosmos y viceversa. Toda esa parte es muy atractiva y muy interesante. Pero si lo examina uno con más cuidado, hay una diferencia muy grande. Y la diferencia, yo diría que es esta. Vamos al punto nada más de la galaxia, ¿no? Y comparada con el cerebro. Mencionaste la similitud numérica. Sí. O sea, 100.000 millones de estrellas en la galaxia, 86.000 millones en el cerebro. Esa es la cifra que tenemos. La cifra exacta. Esa es la cifra buena. La que va contando hasta hoy. La que va contando ahorita, ¿no? No están muy diferentes. Entonces, si tiene una posición más o menos materialista de los actos mentales, uno puede decir, bueno, si la mente es una función o emergente de la estructura cerebral y tenemos esta otra estructura que tiene más o menos los mismos componentes, tenemos que adjudicarle conciencia o mente a la galaxia, porque tiene más o menos los mismos elementos físicos. ¿Esto es verosímil o no lo es? No, no necesariamente. Ah, bueno. Yo creo que no, pero hay que dar una razón. Sí, claro. Y la razón es que nuestro cerebro es mucho más complicado que la galaxia. Exacto. Por las conexiones que hay entre ellas. Es un universo. Por eso el universo a estudiar en el siglo XXI es realmente este cerebro. Bueno, no, y además es un poco sensacional el decir, bueno, seremos una partícula mínima del cosmos, pero tenemos un cosmos que es nuestro cerebro adentro, ¿no?
O sea, cuando menos algo incluso más poderoso que la galaxia está en nuestro cerebro. Un detalle más, para que tengan una idea de los números, ¿no? Si cada neurona, como dijo el ponente de la plática anterior, si cada neurona tiene entre 1000 y 10.000 sinapsis con otras, estamos hablando de 10 a la 9 neuronas, 100.000 millones, 10 a la 14 o 10 a la 15 sinapsis. Y la cantidad de estados que este sistema puede producir, tenía los números él, son enormes, ¿no? Nuestro cerebro es astronómicamente complicado. Esa es una parte. Pero pensemos en un detalle aún más, también numérico muy interesante. 1 milímetro cúbico de cerebro es aproximadamente 10 a la menos 6 del cerebro completo. Si el cerebro completo tiene 10 a la 15 sinapsis, 1 milímetro cúbico de cerebro tiene 10 a la 9. Es decir, 1 milímetro cúbico es casi tan complicado como la galaxia, por las conexiones que tiene. Entonces, no hay forma de atribuirle a la galaxia, por ahora, mente en sentido este. Ahora, si me pones ya los clústeres y demás, y las relaciones entre ellos, pues a lo mejor. Y eso lo dejo así. De hecho, quiero comentar algo que señala Gerardo Herrera en un libro maravilloso. Hay 2 libros que hay que leer: Frente al Cosmos, de José Luis Díaz, y de Gerardo Herrera, El Universo, la historia más grande jamás contada. Y en este libro precisamente planteas algo que tiene que ver con eso que somos tan pequeños en términos del universo, pero que con toda esa galaxia que tenemos en el cerebro se vuelve una posibilidad de un instrumento que a lo mejor todavía no se ha explorado en todo su potencial, y que nos deja con esta idea que tal vez que planteara Blas Pascal. No somos más que una sola caña, un filamento muy pequeño dentro del universo, pero somos una caña pensante, una caña que puede sondear el universo y asombrarse ante él. Y entonces Gerardo en este contexto plantea lo siguiente. Tú en tu libro llamas a esto el sentimiento más profundo que puede experimentar el ser humano. Esa sensación de misterio antes de que nos parece inasible, profundo y cautivador. Ahí, en lo impenetrable, se manifiesta la belleza insondable, la eternidad indiferente, no tiene conciencia, tal vez, y la culminación de la conciencia. Entonces, en este marco, hablemos de ese asombro relacionado con la ciencia, con la conciencia y con tu actividad como científico, porque esto es algo que va a aparecer también en José Luis Díaz. A pesar de que podamos tratar de decir, bueno, sí es consciente, pero no puede penetrar todos los misterios del universo, y no sabemos si lo que está afuera también tiene conciencia, lo que por lo pronto nos plantea es un asombro inmenso. Heisenberg decía que el infinito está más cerca de los que miran el mar, y me parece que lo que plantea José Luis Díaz en su libro Frente al Cosmos parece decirnos que el infinito está más cerca de los que miran las estrellas. Entonces hablemos un poco de eso. No, yo por supuesto, definitivamente estoy de acuerdo en que no se trata más que una divagación, pues utilicé y subrayé la idea de divagación. Probablemente la conciencia y seguramente la vida tiene que ver con la complejidad y tiene que ver con una diversidad enorme en formas, en geometrías, en señales, en fin. La conciencia definitivamente lo es. No es siquiera una cuestión de números, porque pues si tenemos solamente 100.000 millones de estrellas en la galaxia, tenemos 500.000 millones de galaxias en el universo observable, en el observable. En el observable nada más. Y el universo no observable muy probablemente es muchísimo mayor que el observable. Pero ese no es el punto, ¿no? El punto está en la gran diversidad que el universo fue desarrollando en sus diferentes etapas. Pensamos los físicos que todo viene de un punto que surgió de la nada, y pensamos que había solamente una sola interacción, pero por alguna razón en las diferentes etapas de desarrollo del universo se formaron 4 interacciones. Y en el tema de la conciencia, para un físico, entran las 4 interacciones. Probablemente la gravitacional no tanto, pero en el momento en que el cerebro necesita interaccionar con su ambiente, pues también entrarían las 4 interacciones.
En el orden cosmológico, por lo menos de lo que sabemos, entra solamente una interacción, que es la gravitacional. En este orden, en esta maraña que que comentábamos hace rato, en esta telaraña cósmica, está solamente jugando una de las interacciones. Por lo menos eso es lo que pensamos, porque en realidad desconocemos la materia de la que está hecho el universo, por lo menos del 96% de la materia de la que está hecho el universo. Entonces es desde luego solamente una divulgación. Pero efectivamente a mí me resultó muy interesante ver que José Luis también discute en todo un capítulo sobre ese estado especial en el que entramos cuando contemplamos el misterio, ¿no? Esta situación de éxtasis o de asombro que lo deja uno mudo ante algo que no comprende. Desde luego que yo creo que es el denominador común, ¿no? Y en este marco, yo quisiera explorar algo contigo, José Luis, que tiene que ver con una formulación de Einstein, en donde de alguna manera estamos hablando también de ese espejo de la naturaleza que representa un personaje como Einstein, pero también plantearte que en el ojo de Hawking está el ojo de Einstein, que eso es algo que a veces no reflexionamos, porque pensamos nada más en nuestro ojo y no nos damos cuenta de la cadena de ojos que están ahí formándose. Y Einstein decía lo siguiente, para que tú reflexiones al respecto de esto que puede ser una cavilación sobre el misterio de contemplar el cosmos. Hay momentos en los que uno se siente libre de la identificación con las limitaciones humanas. En esos momentos, uno se imagina que se encuentra en algún lugar de un pequeño planeta, observando con asombro la fría y, sin embargo, profundamente conmovedora belleza de lo eterno, de lo insondable. La vida y la muerte fluyen en unidad y no hay evolución ni destino, solamente ser. Entonces sabremos también de ese asombro que te produce estar frente al cosmos. ¿Cómo referirse a algo inefable? Es que es eso. Yo creo que todos hemos experimentado algo que es muy previo a la cosmología moderna, y es el asombro ante el cielo estrellado. En la Ciudad de México, desdichadamente, ya no tenemos. En casi ninguna parte hay. Pero a mí me ha tocado, y creo que a todos ustedes también. Con el celular se puede ver, ¿eh? Pero no me causa éxtasis. Es el problema. Tengo que estar en el sitio y ver esas luces que vienen de todos los tiempos para entrar en ese estado de asombro extraordinario, ¿no? Bueno, sí, hay un capítulo dedicado a esto, y yo creo que el antecedente para mí más claro de esta sensación es la de uno de los grandes filósofos de la historia, que es Kant. Kant habla de lo sublime, y habla de lo sublime específicamente en relación a la visión del cielo estrellado. De hecho, le llama la atención que hay dos cosas que la asombran profundamente: la visión del cielo estrellado por una parte, y la conciencia moral que tiene en su interior por otro, lo cual liga un poco con lo que acabamos de ver hace poco. Pero bueno, ¿qué es lo sublime? Lo sublime, que fue creo que malinterpretado en cierta época, es la idea de sentirse ante la naturaleza, sentir la fuerza de la naturaleza como apabullante, sentirse pues incapaz de entender, incapaz de comprender, sentirse débil ante las fuerzas de la naturaleza. Típicamente las erupciones volcánicas, los terremotos, los tsunamis, etcétera, ¿no? El cielo estrellado. Pero es que Kant no se quedó ahí. Es cierto que existe esa sensación, que es una emoción muy interesante. No sabemos si la amígdala participa en ella, de sentirse con el miedo, hay un componente de miedo en la grandeza, ¿no? Que nos aplasta, ¿no? Terror por cósmico. una parte. Pero por otra parte, Kant no se quedó con eso. Dijo, lo sublime tiene dos partes. Una de ellas es sentirse apabullado por lo natural, por la fuerza de la naturaleza, pero otra parte es revelarse y tratar de entenderlo. O sea, la siguiente parte es la que a mí me interesa más. Parte entonces de este estado de asombro, y Einstein tiene varias frases al respecto, es el tratar de entender la mente de Dios, que decía Hawking, y me gustaría referirme después a esa mente de Dios. Claro que sí. Porque
tenía opiniones No, porque que eran... viniendo de un ateo recalcitrante Sí, sí. es una frase que hay que explorar. Bueno, de hecho, explorémosla, porque hay algo muy interesante. Al mismo tiempo que hay vaivenes en el pensamiento de Hawking, eso lo puedes leer en sus diferentes libros, y ver que de repente tiene un sentimiento de asombro y que casi te acerca a lo sagrado, y de repente una negación profunda de eso mismo de lo que habló en otro libro. Lo interesante de Hawking es que hay un libro, una película que todos creo que hemos visto, que se llama La teoría de todo, en donde cuando conoce a la mujer que será su esposa, ella le pregunta a qué se dedica y le dice, soy un cosmólogo. Le dice, ¿y eso qué quiere decir? Y entonces él responde, es la religión de los ateos inteligentes. Y entonces le dice luego, ¿y a qué le rezan? Y dice, a una ecuación que lo pueda unificar todo. Entonces, Gerardo, hablemos precisamente de eso, de esa búsqueda de Hawking, que tiene sus vaivenes, porque creo que José Luis en un momento nos va a hablar precisamente también de estaríamos hablando de las dos caras de Jano, ¿no? En un momento dado se nos presenta a Hawking de una manera, se nos presenta de otra forma, que eso es también una forma de encontrar las paradojas a las que nos enfrentamos cuando estamos con seres humanos, con percepciones en las que a veces vemos dos partes de la misma realidad ahí al mismo tiempo. Bueno, yo creo que lo describes muy bien con decir vaivenes de Hawking alrededor de la idea de Dios, porque efectivamente fueron vaivenes, ¿no? Yo creo que Hawking durante toda la parte inicial utilizó mucho la idea, vamos a pensar la metáfora de Dios, porque es una metáfora atractiva, pero porque también es una manera de referirse y es una manera que además los físicos muchos utilizan para eso, para referirse a determinadas situaciones, más como una metáfora que como la idea común religiosa de un agente externo que influye en nuestras vidas. Yo creo que Hawking se utilizó mucho durante una buena parte de sus primeros trabajos divulgativos, y luego vinieron los vaivenes en buena medida por sus conflictos personales con su esposa, que era católica y que tenía seriamente arraigada su fe, y que siempre fue un reproche para Hawking el utilizar de una manera más o menos caprichosa la idea de Dios, por lo que Hawking tuvo que, en cierta manera, adoptar una postura como más rigurosa en ese sentido. Y en sus siguientes textos ya fue muy claro. Y divorciarse. Y divorciarse. Y bueno, comenta entonces precisamente esa parte del vaivén que tiene que ver con esa pérdida de religiosidad en Hawking. Sí. Bueno, cuando Hawking dice, cuando lleguemos a la teoría unificada, a la teoría del todo, vamos a conocer la mente de Dios. Esa es la frase. Esa es la frase. Sí. Pero bueno, esa obviamente se la discutieron y demás. Y en una entrevista que tuvo con el diario, creo que fue El Mundo en España, hace también unos 10 o 15 años, la aclaró de la siguiente manera. Dice, cuando yo digo que vamos a conocer la mente de Dios, digo que llegaremos a conocer lo que Dios conocería si existiera. Pero sí, no existe. Y bueno, pero esa es una de las preguntas que está en el fondo de Einstein, que está en el fondo de muchos científicos y que está también en el fondo del arte, porque hablemos ahora de otro tema que ya nos ha acercado profundamente la contemplación del cosmos. Cuando yo estaba escuchando hace unos momentos las descripciones de asombro y arrobo ante el cosmos, decía, ya nos estamos acercando al tema de la poesía. Prácticamente en ese momento la ciencia nos está hablando de un sentimiento que a veces se encuentra en la poesía, en donde de repente entroncamos también con un mar cósmico, pero dentro de las letras y dentro de nuestro cerebro. El fenómeno ocurre internamente al explorar, no con las ventanas de la ciencia, sino con las ventanas de la poesía, otro aspecto de nuestra realidad que no necesariamente está opuesto al de la búsqueda de la ciencia. Hablemos entonces de la búsqueda poética. Tú lo planteas muy bien en tus libros, que el cerebro, por decirlo así, cuando estamos hablando de estudiar el cerebro, no lo estudiamos en un recipiente, no lo estudiamos en una vasija, está incrustado en nuestro cuerpo. Y si está incrustado en nuestro cuerpo, entonces la narratología
y algunos otros enfoques que tienen que ver incluso con el arte, nos hablan de lo que está aconteciendo en el cerebro. Entonces ahora hablemos del cerebro poético. Sí, para un físico, lo primero que se le ocurre ante una pregunta como esta, de qué pasa con la poesía y el cerebro y la manera como interaccionamos con el mundo externo, es una idea que suena terrible porque yo diría es estructuralista, ¿no? Y no es bueno. Los físicos de alguna manera somos o pasamos por un estructuralismo porque pensamos que existen patrones en la naturaleza, pero que un físico lo diga puede ser terrible. Entonces, aquí públicamente digo que hemos superado el estructuralismo, ¿no? Yo tengo una hija que estudia literatura y cuando hablaba un poco de la estructura de las obras literarias y de la estructura en la poesía, me dijo, papá, eso está superado. No puedes contemplar la literatura desde ese punto de vista. Creo que en la física también ocurre eso. No somos estructuralistas en el sentido, digamos, de mediados del siglo pasado, pero sí buscamos principios generales, y eso es lo que quita, lo que deshace o lo que supera el estructuralismo. Buscamos principios generales, propiedades que se puedan repetir y que sean constantes, etc. Y desde ese punto de vista se supera un estructuralismo estricto. Pero yo sí creo que subyace una estructura, por lo menos en un cierto nivel. Y aunque no todos son patrones, y el desorden juega un papel fundamental en la física, el desorden puede llegar a ser más importante que una estructura. Yo sí creo que seguimos interaccionando con formas geométricas y seguimos interaccionando con estructuras incluso literarias, de alguna forma. Tenemos las figuras retóricas que están allí y que tienen un efecto, aunque no las conozcamos, ¿no? Están presentes. El epíteto, que es un adjetivo que subraya la cualidad del sujeto, le da una estructura a una poesía, que no toda tiene que ser moderna, ¿no? Pero gemidos tristes, marchitas galas, son mis recuerdos, es un epíteto bien clasificado en la retórica, Gustavo Adolfo Bécquer, o la anáfora que nos dice que hay una palabra que se repite en cada verso, siempre al inicio de cada verso, soledad, y está el pájaro en el árbol, soledad, y no está el agua en la orilla, soledad, y no está el viento en la nube, soledad, y no está el mundo con nosotros. Juan Ramón Jiménez, es una estructura clara. Y así, la elipsis, que no es la elipse de los físicos, sino la elipsis de los retóricos, es la omisión de palabras. Oliverio Girondo, cuando dice, estoy entre ruidos, herido, mal herido, inmóvil, en silencio. Supresión de palabras en una estructura retórica. Yo creo que hay una interacción que se va a reflejar en la poesía de manera inevitable. Esa sería mi postura. Ahora bien, hay algo muy interesante. Tú eres un admirador de la poesía de José Emilio Pacheco. Y al admirar la poesía de José Emilio, lo que planteas es que la poesía logra penetrar un asombro que está también detrás de la ciencia, que es una exclamación también ante el asombro. Entonces hablemos de esto que descubres cuando, por ejemplo, José Emilio Pacheco dice que estamos encontrando imágenes que casi podrían describir lo que está pasando en un colisionador de partículas. José Emilio Pacheco tenía una cantidad enorme de referentes físicos. Indudablemente tenía muchas inquietudes por la realidad física y por el universo y las galaxias, y en muchos de sus poemas lo deja ver, ¿no? Y eso, bueno, lo abordé un poco en uno de mis libros, el Fondo de Cultura Económica, pero creo que otra vez pasamos por eso, ¿no? Por lo que inquieta, por la manera como interaccionamos con el mundo y cómo al final de cuentas va a llegar a las palabras a una manera ordenada de expresar asombro, de expresar sentimientos, ¿no? Yo creo que José Emilio Pacheco es otro ejemplo de estos. De un momento de conciencia muy afinado, no hay muchos, hoy nos están diciendo, pues hay Einstein y hay Hawking, pero no hay muchos, y hay José Emilio Pacheco, no hay muchos, pero hay buenos lectores, y yo creo que ese es tal vez el consuelo, ¿no? Y como sí. José Emilio Pacheco, Octavio Paz y muchos otros.
Y bueno, hay algo que yo quisiera que tocáramos también relacionado con esa exploración de la galaxia interna del cerebro, que como vimos es mucho más compleja tal vez que la estructura de lo que está allá afuera. Cuando tú hablas de los instrumentos que tiene la ciencia para penetrar el cerebro, para tratar de saber qué es lo que ocurre en nuestro interior, tienes una imagen que me parece hermosa. Hablas de cerebroscopios. Y entonces, háblanos brevemente de los cerebroscopios. Aquí se mencionaron algunos, de electroencefalogramas, esos instrumentos con los que crudamente estamos tratando de penetrar nuestro cerebro, y luego pasemos a los cerebroscopios del arte. Bueno, si no tienes inconveniente, antes de responder a esto, Sí. La provocación poética me pareció tan deliciosa que quiero volver a ella momentáneamente. Sí. Curiosamente, en mi libro Frente al Cosmos lo inicio con 3 poetas, porque tienen una imagen que me parece sensacional. Y es Octavio Paz, cuando recibe el premio Nobel, en su discurso, no fue exactamente en su discurso de aceptación, sino en otro momento de la ceremonia y demás, habló de una experiencia que él tuvo viendo un cielo estrellado en una noche oscura y demás, y que al mismo tiempo los grillos estaban cantando en la pradera, y de repente tuvo como la revelación de que el titilar de las estrellas y el canto de los grillos estaban relacionados. Cuando yo leí esto me pareció una imagen sensacional. Obviamente es imposible hacer una fórmula física de eso, pero es una fórmula poética que está hablando de un sinsentido que tiene de alguna manera mucho sentido. Y curiosamente me encontré la imagen, ya buscándola concretamente, en 2 poetas más que aparecen en el libro y en otra que ya no fue después de que se editó. Aparece en Gorostiza, claramente, y aparece en Federico García Lorca y en Rosalía de Castro. La misma exactamente. Poemas en los que se habla, el poeta habla de una especie de estado estático, de liga entre el canto de los grillos. En un caso es el cintilar de las luciérnagas y el cintilar de las estrellas. Bueno, ¿te acuerdas de Ptolomeo? Ese poema de Ptolomeo, Hermandad, dedicado a Ptolomeo de Paz. Soy hombre, duro poco y es inmensa la noche, pero a miro hacia arriba las estrellas se escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura. En este mismo instante alguien me deletrea. Sí. Muy bien. Bueno, entonces la ciencia no es la única forma de entender el mundo. Eso es. ¿Ok? Stephen Hawking un Stephen Hawking no estaría de acuerdo con eso y otro sí. El último no. El último fue muy tajante en su gran diseño, un libro que se llama El Gran Diseño. Ni más ni menos. ¿Quién diseñó? Alguien diseñó, él dice, no hay diseñador, ¿no? Sí. Y además va mucho más allá y se vuelve muy provocador. Dice, la filosofía está muerta. Los filósofos están demasiado detrás de la ciencia lleva la delantera, los filósofos no han logrado estar al par nuestro y por lo tanto debe desaparecer. A mí me parece, yo admiro mucho a Hawking y demás, pero esta parte me parece lamentable, sobre todo en un tiempo en el que las humanidades y demás se están siendo pues desbancadas de los intereses de los gobiernos y muchos intereses académicos, ¿no? Yo creo que Hawking no tenía razón. En el momento en que habla del gran diseño, en el momento en que dice Hawking, yo soy un realista que considera que la mente humana produce modelos, el cerebro produce modelos de la realidad, está haciendo filosofía, por Dios. Eso es filosofía de la ciencia. Es una de tantas formas de ver la actividad de la ciencia con esta idea de que la ciencia hace modelos de la realidad, pero no es la única, hay otras formas de verlo. Y en términos de cerebroscopios, porque creo que ya entendimos que hay, que son crudos los instrumentos que tenemos, electroencefalogramas, resonancias magnéticas funcionales, nos revelan algo, bueno, pero algo que a mí me interesa mucho es que tú hablas de que los cerebroscopios tratan de hacer transparente al cráneo, pero que había un mito que estaba relacionado con entender que el verdadero cerebro estaba en otra parte del cuerpo. Háblanos de ese mito, creo que tiene que ver con Vulcano, ¿no?
Te refieres a los orígenes de la idea de que haciendo una ventanita en el cráneo y mirando para adentro vamos a saber lo que la gente piensa o lo que la gente sueña. Ajá. Esa es la idea del cerebroscopio. Esa está en Hoffman, del siglo XIX. La idea es, yo creo que el santo grial de la neurociencia, no sé si Ranulfo está por ahí, pero que me perdone, lo que todos los neurocientíficos queremos hacer, queremos llegar, así estemos estudiando canales iónicos con PatchClam, queremos llegar a entender cómo este cacho de carne de 1,5 kilos produce la mente, la pregunta que se hizo también el ponente de la conferencia anterior. O sea, ¿cómo es que la carne piensa? O sea, La materia orgánica pensante. bueno, le llamo carne, le voy a llamar con una palabra que me gusta mucho, el seso. Órale. El seso, Taco de sesos. no es el que me como en la... que le tengo demasiado respeto al seso como para comérmelo, pero el seso piensa. Sí. ¿Cómo es que el seso piensa? Por favor, ¿no? Que alguien me diga, Ranulfo, por favor, ven a mi ayuda. Bueno, entonces la idea es que con estos aparatos que cada vez estamos mejorando más, vamos a llegar a tener una señal que nos va a revelar algo de los contenidos mentales. Un ejemplo muy hermoso es el de los sueños. En 1953, 2 investigadores, Aserisky y Kleinman, descubren que el sueño, cuando se toma un electroencefalograma de la gente dormida, tiene 2 fases. Una fase de ondas cada vez más lentas y de repente las ondas lentas se hacen rápidas, como en la vigilia. El sujeto no está despierto, está soñando. Este es un descubrimiento importante. Tenemos una especie como de indicador electroencefalográfico de un estado mental. Es una correlación psicofísica y eso es lo que queremos, ¿no? Por eso es tan importante ese descubrimiento. Pero, claro, esta es una primera cosa. Pero alguien puede decir, bueno, es que a mí no me interesa saber si el tipo está soñando, me interesa saber qué está soñando. ¿Tenemos alguna forma de entrever que vamos a inventar un aparato que ya no sería un cerebroscopio, sería un conciencioscopio? No, sería un oniroscopio. Oniroscopio. Para ver lo que, con un aparato, registrar lo que el sujeto está soñando, los contenidos de los sueños. ¿Y si lo dejo ahí? Bien, para bien. Y dejarlos picados. De hecho, esto me lleva a algo muy interesante. Por formación profesional, Gerardo está acostumbrado a estudiar los niveles más finos de las partículas y ver cómo colisionan. Y claro, cuando estamos hablando del cerebro, ahí están colisionando ideas y tratamos de investigar cuáles son los sustratos de las neuronas y de los comportamientos de física que permiten eso. Cuando tú ves los estudios que se hacen en el cerebro, con el conocimiento que tú tienes de los estudios que se hacen, por ejemplo, en el colisionador de partículas, ¿piensas que podrían haber enfoques importantes de lo que tú has aprendido en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, para tratar de aplicar esa física en el estudio del cerebro? Definitivamente es un hecho, ¿no? Nosotros utilizamos esta idea, quizá muy primitiva, pero esta idea de la operación de una red neuronal para el análisis de los datos. Es una técnica cada vez más común en el análisis de los datos, el construir en la computadora, de manera digital, simulada, una red de neuronas que son entrenadas con datos especiales de los que conocemos todo, que llamamos Monte Carlos, para entrenar a esta red neuronal, y una vez bien entrenada para saber qué es lo que se está buscando, qué es lo que queremos, entonces sí, ya introducir los datos reales para que esta red neuronal automática implementada en una computadora nos diga qué es lo que está ocurriendo. Eso se hace, es una técnica del análisis de los datos muy común en el Gran Colisionador de Hadrones y en los experimentos de altas energías. Pero a mí me gustaría regresar a la provocación de José Luis. De eso se trata. Que, cuando Hawking dice que la filosofía ha dejado de existir, es la manifestación de, creo yo, no solamente Stephen Hawking, también Weinberg y muchos físicos, que manifiestan una de las pocas pequeñas arrogancias que nos permitimos los físicos,
y que sí tiene, creo yo, mucho que ver, quizá, por lo menos a un cierto nivel de interpretación, con la manera como hemos visto tradicionalmente la filosofía. Octavio Paz, en su libro La llama doble, y Octavio Paz filosofaba, ¿no? Octavio Paz, en su libro La llama doble, dice: los físicos se plantean hoy los problemas que los filósofos antaño se plantearon, ¿no? Y esa era la raíz de la fascinación que tenía Octavio Paz por la física. Octavio Paz, durante los últimos años de su vida, estaba fascinado por la física, invitó premios Nobel para conversar con ellos, estaba muy interesado en el desarrollo de las ideas en la física porque consideraba eso. Consideraba que los físicos estaban planteando el problema epistemológico, el problema del origen del universo, el significado del tiempo. Todos los problemas que los filósofos se han planteado a lo largo de los años son problemas que están sobre la mesa de los físicos. Quizá ese sea el origen de esta pequeña arrogancia de los físicos, pero desde luego que estoy de acuerdo que la filosofía no termina ahí, que hay las grandes cuestiones, como se les llama, las grandes preguntas que la filosofía se ha planteado y que muchas de ellas están en los laboratorios ahora, pero que no termina ahí, la filosofía va más allá. Entonces, solamente para acotar. ¿Y te parecen crudos los instrumentos que tenemos ahora para conocer el cerebro, conociendo las tecnologías que tú estudias? ¿Piensas que podrías utilizar esas tecnologías para ensanchar lo que se está haciendo en neurociencia? Bueno, yo creo que sí, y yo creo que tú sabes, Pepe, porque tú mismo tienes la inquietud y tuviste el excelente tino de invitar a Penrose a México y lo entrevistaste. Es un físico que se ha dedicado al estudio de la conciencia. Es uno de los físicos, a propósito de la observación de Octavio Paz, que se plantea el comprender de mejor manera la mecánica cuántica, que nos presenta muchos problemas de mucho tipo, y cómo interaccionamos con la realidad. Y eso lo llevó a un físico, Penrose, matemático muy reconocido, a la pregunta de que si realmente queremos llegar a entender la mecánica cuántica y la manera como está funcionando en la naturaleza, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Y ese ha sido el camino de un físico que quiere entender la realidad y que se ha planteado el problema de la conciencia, ¿no? Independientemente de los hallazgos que haya realizado, de lo controversial que puedan ser sus observaciones, pues es un hecho que la física está eventualmente muy ligada al problema de la conciencia y del funcionamiento del cerebro. Sí. Bueno, y para ya prácticamente ir cerrando, bueno, tú quieres, di lo que tienes que Bueno, con mi cerebroscopio veo que quieres decir algo. con tu teoría de la mente. Con mi teoría de la mente. Penrose va más allá. Penrose considera seriamente que la conciencia es un ingrediente básico del universo. Y eso son palabras mayores, viniendo de quien vienen. Claro. Si vienen de un estudiante de física o de un esotérico un poco enloquecido, bueno, dice uno, bueno, no tiene importancia. Pero si viene de Penrose, como que dice uno, a ver, platícame más, ¿no? Y lo que Penrose piensa es que, de hecho, la conciencia es un constituyente fundamental. No es reducible, va mucho más allá del cerebro. Los organismos más primitivos probablemente tienen gérmenes de conciencia. Es fundamentalmente panpsiquista, es un panexperiencialista. Habla de protoconciencia. Habla de protoconciencia. Incluso antes de la formación de la vida ya existe, de alguna manera, para Penrose, existe en el caldo primordial, ¿no? Existe una variable que es la conciencia. Dice que la ecuación, eso no sé qué piensas tú, que las ecuaciones fundamentales de la física van a tener que incluir una variable sobre la conciencia para que esas sí serían como las ecuaciones mayores, ¿no? Yo no puedo opinar sobre esto, pero ya que te tengo aquí... Claro. Wigner también de alguna manera estaba en esa tesitura. Sí, pero no vamos a hablar sobre las teorías de las teorías. Orchestrated. Sí, la verdad es que es un problema... es un tema amplio, ¿no? Es un tema muy amplio, sería, la verdad, para otra plática, además, muy interesante. Yo pienso que, ya nada más para ir cerrando esta deliciosa charla, yo quisiera plantear algo que tiene que ver con los cerebroscopios, pero ya en el territorio del arte. Y voy a contar una historia y por favor resuenen con ella, porque tiene que ver con una teoría de la mente tal vez
o un cerebroscopio que se abre en el arte. Es un relato de Bashevis Singer que aparece en un libro que se llama Un relato de Kafka. Y el relato tiene que ver con un hombre que está soñando con una mujer y ella no lo conoce y él nunca se ha presentado formalmente con ella y él está sueñe y sueñe todas las noches con ella. Él la conoce pero no se atreve ni siquiera a intercambiar una palabra. En una ocasión van caminando por la calle uno al lado del otro y él ni se atreve a decirle, por terror cósmico tal vez, de que él la quiere, sueña con ella. Y ella tiene una especie de cerebroscopio y en ese momento se voltea y le dice, oiga, ya deje de soñar conmigo, estoy casada. Bueno, esta historia tal vez se basa en una experiencia que de alguna manera plantea el mismo Bashevis al hablar de la primera mujer que conoció en su vida y que amó en su vida. Era una mujer que, decía Bashevis Singer, que tenía la capacidad de entrar en los pensamientos del otro. Lo que sucede en el amor. Bashevis Singer decía que todo encuentro amoroso es un encuentro telepático, es decir, hay una forma en la que estamos sintiendo lo que siente el otro y cuando uno dice, oye, pero ¿por qué me dices tal y tal cosa? Y el otro dice, pues yo estaba callado, no te dije nada. Pero cuando hay un diálogo, es como en la película de Ettore Scola, Nos amábamos tanto, en donde se están complementando los diálogos porque hay también un diálogo silencioso, en donde el artista le sube el volumen a los pensamientos que se supone que no podemos escuchar. Bueno, entonces ella le dice que no le está alardeando al decir esto y que por eso Dios nos había dado un cráneo para que no miráramos en el interior, para que no supiéramos lo que está pensando en el otro. Sin embargo, la ciencia persiste en tratar de entender lo que está pasando en el interior. Y cuando tú hablas de cerebroscopios y cuando hablabas de la historia de Vulcano, hablabas de que lo que se hace transparente estaba relacionado con el corazón. Originalmente. Entonces, hablemos de eso, de cómo las historias, los relatos, la literatura, también es una ventana para tratar de entender nuestro interior y el interior del otro en una teoría de la mente que viene desde la felicidad de una buena historia. Bueno, lo que se me ocurre decir ante tal aluvión de ideas es la relación del corazón. En todas las culturas, la náhuatl entre ellas, la clásica china, en los Upanishads, en casi todas las culturas clásicas, el corazón es la sede de la conciencia, la sede del pensamiento. Esto obviamente la ciencia moderna lo descarta fácilmente diciendo, bueno, pues ya sabemos que no es el corazón, que es el cerebro. Sin embargo, hay un punto interesante ahí, y es el hecho de que el corazón es la víscera que más sentimos y que además refleja nuestros estados de ánimo. Hay quien dice incluso, William James, clásico de la psicología, que es al revés, que el corazón, gracias a que el corazón nos late rápido, sabemos que estamos nerviosos, no a la inversa. La realidad es que el corazón y la tripa tienen una relación muy estrecha con el seso. Tripa, corazón y seso. Están muy relacionados. Hay jugos, llamamos los neurotransmisores técnicamente, hay jugos que permean este aparato de ida y de regreso y demás. Y es lo que nos da una unidad psicosomática. Lo psicosomático del siglo pasado, de las úlceras y demás, es cierto, pero es muy corto. Todo el cuerpo es psicosomático. O sea, hay una relación muy estrecha entre nerviosa y líquida, humoral, para usar el término aristotélico, entre la tripa, el corazón y el seso. Y yo creo que el problema mente-cuerpo puede ser visto de varias maneras. No es nada más la relación de la conciencia con el cerebro, eso es importantísimo. Pero el problema mente-cuerpo es este que estoy hablando, es el problema del psicosoma, de la relación de todo el cuerpo vivo con el mundo externo y demás. O sea, hay que separarlo. Esa es la reflexión que me provocas. Y que tiene que ver precisamente con lo que despierta el arte, con lo que despierta la literatura. Y para finalizar, querido Gerardo, tú nos traes un poema de yo me traje Stephen un Hawking. poema. Yo me traje un poema porque hace unos días
Hace unos días, Mary Howe es una poetisa norteamericana muy prestigiosa, se la ha nombrado la poetisa de Nueva York, es de Nueva York y se la considera la poetisa o la poeta oficial de Nueva York. Escribió un poema muy breve, muy moderno, en honor a Stephen Hawking. Entonces yo creo que con eso podemos cerrar. Es muy breve y va a parecer un poco moderno para los que somos más clásicos, pero puede provocar reflexiones interesantes. Y entonces el poema se llama Singularidad, de Mary Howe, y dice: a veces quieres despertar a la singularidad que fuimos. Tan compacto, nadie necesita una cama, ni comida, ni dinero. Nadie que se esconda en los baños de la escuela o en casa solo, abriendo cajones donde están las píldoras. Pues cada átomo que me pertenece, te pertenece a ti. Recuerda, no había naturaleza, no ellos, no pruebas para determinar si el elefante se aflige por su cachorro o si el arrecife de coral siente dolor. Destrozados los océanos no hablan inglés, ni persa, ni francés. Podríamos despertar en lo que fuimos cuando fuimos océanos y antes de eso. En cuanto el cielo era tierra y animales, energía y rocas, eran líquidos y las estrellas eran espacio y el espacio no era todo, nada. Antes de que pensáramos de que los humanos somos importantes, antes de esta terrible soledad, ¿pueden las moléculas recordar lo que una vez fue antes de que pasara? No yo, no nosotros, no uno, no fue, no verbo, no sujeto, solo un pequeño, pequeño punto derramándose con ser es todo y cada cosa casa. Creo que todos celebramos profundamente este momento que desde las estrellas tal vez se cocinó o no, pero que nos hace estar conscientes y disfrutando una sociedad de imaginación y conocimiento como la que tuvimos con José Luis Díaz y con Gerardo Herrera. Un gran aplauso. Gracias. Y mañana nada más para decirles, los invitamos a las 11 de la mañana, en donde si se quedaron picados con esta idea de cuál es nuestra ventana de libre albedrío, Ranulfo Romo a las 11 de la mañana en la sala Carlos Chávez nos va a hablar precisamente de estas investigaciones tan apasionantes. Muchas gracias por su presencia.